El incendio de Rodelillo dejó varias dudas sobre cómo se rigen las construcciones y qué medidas de seguridad se deben tomar durante las faenas. Para conversar sobre la normativa de edificación vigente en nuestro país, nos acompaña el académico de la Universidad de Chile, el arquitecto Alberto Texidó. Alberto, bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Valentina, por la invitación. Bien, en primer lugar, ¿qué favoreció la propagación de este incendio? Quizá la ubicación de las casas, las quebradas. Bueno, es una combinación, como siempre ocurre en este tipo de tragedias, una combinación de factores que en su sumatoria finalmente generan condiciones inmanejables. Aquí por una parte obviamente está la condición de seguridad de la empresa en cuanto a su operación, pero también hay un factor en cuanto a la operación de grifos, que casualmente estaban, se comentó, ¿cierto?, en un estado deficiente de operación y que, bueno, habrá que investigar cuáles son las condiciones dentro de las cuales los grifos tuvieron problemas y se da además esta condición, ¿cierto?, de operación de la empresa. Pero además los instrumentos de planificación territorial vigentes establecen ubicación de vivienda y establecen restricciones para la ocupación de quebradas que habitualmente están pensadas para evitar inundación en el caso de las quebradas, pero que en este caso fueron clave para lo que fue la continuidad del fuego. Y ahí hay una atribución propia del gobierno local, municipal, de establecer ciertos resguardos que impliquen medidas preventivas de evitar estas situaciones y por lo tanto la limpieza de quebradas también es un factor clave, además del viento predominante y la temperatura, que claramente fueron esos factores que combinados generaron una situación descontrolada. Además de la limpieza, ¿qué otros factores podrían haber evitado esta situación? Como lo digo, hay algunos factores inmediatos que tienen que ver con la operación de seguridad de la empresa constructora y con la extinción del fuego en cuanto a la operatividad de grifos. Pero hay otras medidas que son preventivas y que obviamente hubieran evitado la tragedia en cuanto a la continuidad que el fuego tuvo en una quebrada que podría haber estado protegida a través de elementos cortafuego, que es una medida que se toma en zonas boscosas, ¿cierto?, donde se generan franjas, donde no hay posibilidad de continuidad. Por lo tanto, estos factores tienen que ver, como digo, con medidas iniciales, que tienen que ver con la extinción rápida o el evitar que ocurra la tragedia en el inicio, como en el proceso preventivo, que también es una responsabilidad de la autoridad local y regional. ¿Pero era esta una zona vulnerable? Valparaíso, en su condición general, y en realidad podríamos decir que hasta Chile entero es una condición de riesgo. Siempre tenemos riesgo de terremoto, tsunami, incendio. Bueno, estamos acostumbrados a esta condición de tragedia y de estos errores que finalmente siempre buscamos en la reacción. Y eso en parte es parte de nuestro anecdotario subdesarrollado, porque si nos queremos plantear este portal de desarrollo, implica que resolvamos este tipo de situaciones a través de medidas preventivas y de una planificación clara de lo que podría ocurrir. Claramente, y ahora lo vemos, es mucho mejor invertir previamente en medidas de prevención, como pueden ser el cuidado de las quebradas y su limpieza, que en estas situaciones posteriores que son reactivas y que generan una condición claramente mucho más compleja que la prevención que podría haberse dado antes. ¿Y se puede volver a reconstruir en esta zona donde ocurre el incendio? Las autoridades han dicho que se va a tener que evaluar en qué zonas sí, en qué zonas no. Está bien planteado analizar cómo ocurrió el incendio y cómo el viento fue un factor de colaboración. Como decía, el plan regulador comunal no está pensado para establecer protecciones de este tipo. Sin embargo, sería interesante, tal como lo hemos visto en nuestra historia, siempre después de una catástrofe ocurre una reacción tanto normativa o institucional. Por lo tanto, pensar que si después de este incendio se establecen normativas en las cuales el viento es un factor de análisis para establecer dónde se puede edificar y dónde no, cuando ya hay zonas restrictivas por otras razones, como decía antes, de inundabilidad, sí parece un factor interesante que se analicen estas condiciones y que las viviendas además cumplan con la normativa que ya existe para el fuego y que suponemos que la tragedia logró superar. Pero primero tiene que hacerse un análisis de la tragedia, recomienda usted, y después ver qué normas se aplican. En realidad la recomendación es al revés. O sea, sabemos que somos un territorio afectado por el terremoto, por los incendios, por las tragedias de este tipo, pero que finalmente son faltas de planificación y de algún modo lo que incita o lo que invita a este tipo de tragedias es a revisar esa mala costumbre de reaccionar a este tipo de catástrofes para ser reemplazado por unas medidas de planificación que previamente sean capaces de establecer los procedimientos que vamos a tener frente a terremotos, tsunamis, incendios y otro tipo de tragedias.
Y puntualmente ahora, frente a cualquier tipo de tragedias, no solo incendios, catástrofes naturales, ¿hay que perfeccionar algunas medidas ya, en su opinión? ¿Hay algunas medidas que ya deberíamos cambiar antes de que ocurran nuevas tragedias? En el caso puntual de esta situación de Valparaíso, sí, por el manejo y resguardo de las quebradas en cuanto a la acumulación de elementos y a la generación de cortafuegos, como digo, que son medidas que ya se toman en muchas zonas boscosas donde la franja libre de vegetación está pensada para poder ir deteniendo este proceso que puede finalmente terminar en condiciones como esta, y la condición urbana, ¿cierto?, de un territorio que está con una administración local, implica que los municipios, en este caso, tomen esas decisiones y decisiones presupuestarias que signifiquen finalmente evitar la continuidad de este tipo de errores. Ya lo vemos aquí. Y a lo largo de nuestra historia se ha repetido siempre. La creación de los cuerpos bomberos reaccionaron a grandes incendios. La creación de las normativas de terremotos también a terremotos. La de tsunami reciente, estamos viendo cómo reaccionar a ella en cuanto a la ocupación del borde costero, como también a cómo funciona la institucionalidad de la emergencia. Y por lo tanto, lo que hay que corregir más allá de poder plantearlo hoy día es evitar previamente con institucionalidad y normativa que este tipo de situaciones ocurran y que seamos reaccionarios en vez de planificadores de lo que venga de aquí en adelante. Y puntualmente, ¿qué cambiaría usted, por ejemplo? No, bueno, el procedimiento aquí tiene que ver con esa prioridad de condiciones que hace una semana hubiera sido interesante el análisis del municipio, que entendemos y hay noticias que indican que hubo señales de preocupación en cuanto a los riesgos de incendio y que el municipio y el gobierno regional debieron tomar previamente, pero como digo, aprendemos de golpes, aprendemos después de. La recomendación es intentar fortalecer los procesos de planificación y las medidas de prevención por sobre las reacciones posteriores. ¿Y qué hacer, por ejemplo, con las tomas? Porque en este sector había tomas, entonces ahí la municipalidad no tiene quizás nada, no hay una regulación, obviamente, es una situación. ¿Cómo regular eso? ¿Hay que sacarlo? Como país vamos en camino al desarrollo y eso implica seguir haciendo correcciones. Una de ellas también es que ciertas condiciones de habitabilidad que están fuera de la normativa y que están en riesgo y por lo tanto fuera de la normativa, digo, como acuerdo colectivo, ¿cierto? Las normativas las generamos para tener ciertas condiciones de vida en común mejoradas y por lo tanto no cumplir con ello es un proceso de corrección. Las tomas de terreno implican parte de ese proceso de corrección, ya se está haciendo por otras condiciones, en este caso si es zona de riesgo, tal como ocurrió con la zona tsunami o como está ocurriendo hoy día con las zonas de incendio, estamos hablando de una condición que debe ser revisada y que obviamente en este tipo de tragedias vemos que es mucho mejor prever y destinar los recursos que hoy día se destinan a la construcción a condiciones de prevención, estudio y análisis de estas reubicaciones si es que son necesarias o de adaptaciones a la normativa vigente. Y dentro de la empresa, también me mencionaba en el comienzo de esta entrevista que a la empresa faltó quizás medidas de prevención, de operación. Bueno, por supuesto, si cuando se establezcan las causas del incendio, si realmente se demuestra que hay una situación de riesgo en la cual se trabajó cerca de zona inflamable o no se tomaron las precauciones propias de una situación de soldado o de estas chispas que pueden haber saltado al pasto. Claramente hay una medida interna de la empresa, pero estamos hablando aquí de la situación inmediatista, ¿no? Del fuego y su propagación. Pero como digo, hay una situación previa que podría haber manejado de otro modo o evitado la propagación y que es parte de lo que debemos fortalecer, como digo. Esa es parte de lo que debemos fortalecer, la prevención sobre todo. La planificación y prevención de este tipo de tragedias por sobre la reacción posterior. ¿Y cuándo vamos a aprender? Cuando una vez por todas nos demos cuenta que en realidad el subdesarrollo y el desarrollo son procesos que no son numéricos y no una cifra macroeconómica, sino que realmente es un cambio de costumbre. ¿Pero esto corresponde más bien a las municipalidades, la planificación? La planificación urbana tiene distintas escalas y comienza en la escala menor en el municipio con los planes reguladores y con los planes de menor escala que también existen. Pero en la medida que van subiendo, los gobiernos regionales y las provincias también tienen alguna atribución para plantearlo. En el caso puntual de esto ya es una atribución más bien del plan regulador comunal en cuanto a establecer zonas de restricción y obviamente la normativa vigente que es nacional, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en su capítulo dedicado al fuego y en su capítulo también dedicado a las medidas de prevención en los procesos de construcción. ¿Y esas normas hay que quizás actualizarlas o están bien y no se aplican? Permanentemente estamos sometidos al desafío de hacerlo. Como digo, lo lamentable aquí no es una novedad que tengamos incendios en Chile. Lo que sí es novedad es que después del incendio nos demos cuenta de lo que había que hacer, cuando ya había claridad de que podíamos tomar medidas preventivas.
Bueno, pero acá los primeros responsables sería la municipalidad, en su opinión. No, claramente la responsabilidad aquí es de un procedimiento mal llevado por una empresa que opera en un territorio con riesgo y no toma las medidas preventivas. Ese es el origen de la tragedia. Pero hay condiciones que tienen que ver con la falta de mantención. Claro, en cuanto a la planificación urbana, digamos, ¿ahí está la municipalidad primero? La planificación urbana es un dibujo en un papel que puede quedar muy bonito colgado en un muro. Lo importante aquí es que un municipio y la autoridad local tome las medidas para que ese plan se lleve a cabo y haya continuidad en el tiempo. Eso significa entonces que haya un presupuesto destinado permanentemente a la mantención de quebradas, por ejemplo, y a la generación de cortafuegos en los bosques, en zonas urbanas donde existe este riesgo. Bien, Alberto Texido, muchas gracias por estar con nosotros, académico de la Universidad de Chile, aclarando un poco las normas de edificación, ¿no? Para saber cómo prevenir estas tragedias naturales. Gracias, Valentina, por la invitación. Gracias, buenos días.